del Evangelio según San Lucas. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban: ha ido a hospedarse a la casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Paz y bendición para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. De nuevo con ustedes para nuestra reflexión en torno a la palabra de Dios para el domingo número 31 del tiempo ordinario ciclo C. El itinerario de la conversión del publicano Zaqueo muestra una vez más el corazón misericordioso de Jesús, y esta es la clave para entender todas las lecturas de este domingo: el corazón misericordioso de Jesús. Ya en la primera lectura, tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 11, versículo 23 hasta el capítulo 12, versículo 2, se prefiguran y se celebran con diversas sentencias estos sentimientos de Jesús. Se dice, por ejemplo, en el versículo 23, te compadeces de todos porque todo lo puedes. Pero sobre todo, la lapidaria afirmación del sabio en la segunda parte del mismo versículo 23, pasas por alto los pecados de las personas para que se arrepientan, muestran la universalidad de la misericordia de Dios hacia los pecadores, y se confirma cuando un poco más adelante el mismo sapiente confiesa ante el Señor. Por eso corriges poco a poco a los que caen y los reprendes recordándoles sus pecados para que se aparten del mal y crean en ti. Será exactamente lo mismo que podemos constatar en el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 7, cuando se habla de la misericordia de Dios como su distintivo especial. Por su parte, la segunda lectura, tomada de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, versículo 12, no solamente nos permite dar comienzo en este domingo a la lectura de esta carta, sino que nos permite poner el acento en la manera como para el cristiano se hace realidad ese comportamiento de misericordia como camino de preparación a la venida del Señor. Especialmente en esta afirmación del autor de la segunda carta a los tesalonicenses, que dice: nuestro Dios los haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo su deseo de hacer el bien, descubrimos un llamado especial a vivir, actuando de acuerdo con el corazón misericordioso de Jesús. Y es que Dios llama a todos, sin ningún tipo de distinción, a la salvación. Pero esta solo se hace efectiva si en la vivencia de la vocación cristiana cada uno está siempre dispuesto a dejarse alcanzar por la misericordia que vino a comunicarnos su Hijo. El abrazo misericordioso de Dios se ofrece para todos por igual y sin ningún tipo de mezquindad, como ya lo podemos leer en Eclesiástico 18:13. La misericordia del ser humano solo alcanza a su prójimo, pero la misericordia del Señor se extiende a todo el mundo. En este sentido, entonces, el Evangelio de este domingo, que nos ofrece Lucas 19, 1-10, nos muestra a Zaqueo, que representa al tipo de personas, quizá más difíciles para el discipulado, para la conversión, propuestos por Jesús como modelo. En efecto, un poco antes de este episodio ya había dicho Jesús a propósito del hombre rico: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Ante lo cual los oyentes reaccionaron desconcertados. ¿Y entonces quién podrá salvarse? Sin embargo, Jesús concluirá: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De hecho, con Zaqueo vemos que es posible que un rico, a lo cual se suma
el ser publicano y pecador, se convierta y entre en el camino del discipulado misionero. No en vano oímos a Jesús decirle: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, ya que nuestro personaje abre de par en par las puertas de su corazón a Jesús, y porque no hay estado de vida o de profesión que sea incompatible con la conversión ofrecida por Jesús. Su nombre, su oficio y su estatus contienen una fuerza dinámica y transformadora. Su nombre expresa un diseño programático que es necesario entender. Del nombre dice Lucas literalmente: había un hombre llamado Zaqueo. Este nombre viene del hebreo Zakai, que es una abreviación de Zacarías, lo cual significa el justo. Claro, algunos otros proponen traducir por Yahvé recuerda. El nombre contiene lo que se espera de Zaqueo. Es un nombre judío y sin duda tiene mucho que ver con lo que será su comportamiento tras el encuentro con Jesús. Lo recibe en su casa y de hecho restituye 4 veces a quienes ha defraudado. En segundo lugar, su oficio es el de jefe de los cobradores de impuestos, es decir, de los responsables del recaudo de la aduana sobre los productos comerciales que pasaban de Perea a Judea. En tercer lugar, su estatus era el de un hombre rico. Como los otros de su gremio, Zaqueo no debía ser tan honrado en las cuentas y sacaba partido de la oferta y la demanda. Viene a la mente el dicho de Jesús: ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Pero esta vez, para entender el contraste. La cuestión de fondo es que el Evangelio sí tiene la capacidad de transformar las estructuras y el corazón, especialmente aquellas más corruptas por los intereses económicos y materiales. Y un ejemplo concreto lo tenemos en Zaqueo, el personaje central del Evangelio de este domingo, que nos invita a descubrir que la misericordia de Dios no tiene límites, no tiene ningún tipo de acepción. Ahora podemos apropiarnos de la palabra y preguntarnos: ¿qué herencia espiritual me transmite la declaración de Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa? ¿Qué implica para la evangelización de las estructuras de poder el pasaje del Evangelio de hoy? ¿Me produce alegría o envidia el cambio de vida de una persona que antes era pagana en su modo de vivir y ahora actúa según el corazón de Dios? Actualizando el contenido del Evangelio y de la palabra de este domingo en su conjunto, hay que decir que todos necesitamos aprender que el pecado no está en la abundancia de bienes, sino en no saber usarlos. Las riquezas son obstáculos para los malvados, pero a los buenos les sirven para la virtud, para la conversión. Zaqueo era rico, pero dio a los pobres la mitad de sus bienes y restituyó todo su fraude. Cuán maravillosa lección para cada creyente hoy. Nunca podemos dar por perdido para Dios a nadie. Siempre habrá una oportunidad de conversión, y esto porque la misericordia del Señor definitivamente alcanza a cada ser humano.